Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro primer episodio de podcast. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja y hoy hablaremos sobre el FinTech para todos, donde vamos a normalizar el uso de la tecnología para las gestiones financieras en América Latina. Soy Isabel, tu anfitriona, y hoy hablaremos sobre cómo las herramientas como las criptomonedas, las pasarelas de pago y el crowdfunding ha revolucionado los negocios. Contamos con especialistas, que es Nicole, que nos va a hablar sobre las criptomonedas, Doménica, que nos hablará sobre las pasarelas de pago, y Gabriela sobre el crowdfunding. Empecemos por lo básico. Según informes de la CEPAL, FinTech o tecnología financiera es el uso de la tecnología para el mejoramiento y automatización de la gestión financiera. En Latinoamérica ha crecido un 25% desde el 2020. En Ecuador, en el Banco Central, ha reportado un 70% de la población que ya puede acceder a los servicios financieros gracias a las aplicaciones móviles. Nicole, ¿tú qué opinas? ¿Por qué es importante desmitificar sobre este tema? Exacto, Isabel. Según datos del Banco Central del Ecuador, la fintech no es solo para millonarios, es para todos. En Ecuador, con la regulación del Banco Central en 2023 sobre criptoactivos, se ha visto un boom, es decir, el volumen de transacciones ha crecido un 40%. Claro, Nicole, y no olvidemos la inclusión financiera. Según informes de la Superintendencia, en Ecuador plataformas como Pushki han procesado pagos por más de 500 millones en 2023, facilitando compras en línea en pequeños negocios. Totalmente, la fintech democratiza el acceso cambiando cómo invertimos y emprendemos. Ahora pasemos a un tema que es muy hablado aquí en el Ecuador, que son las criptomonedas. Nicole, ¿tú qué piensas que es? O cuéntanos con tu sin jerga técnica para que todos podamos entenderlo. Las criptomonedas son monedas digitales basadas en blockchain como Bitcoin o Ethereum. No son controladas por bancos centrales, sino por algoritmos y redes de usuarios. En Ecuador, el Banco Central la regula desde el 2023, permitiendo su uso en transacciones, pero no como moneda oficial. Según un estudio de la Asociación Ecuatoriana de Criptoeconomía, se muestran datos reales. Por ejemplo, en el 2023, el comercio de cripto en Ecuador alcanzó los 200 millones. Y según informes del Banco Central, esto está cambiando negocios al permitir pagos internacionales sin intermediarios, reduciendo los costos a un 30% para exportadores. Y en Latinoamérica, ¿cómo esto afecta a Ecuador? Según datos de Chainalysis, en la región, países como Argentina y Brasil lideran, pero en Ecuador crecen rápido. Por ejemplo, el uso de Bitcoin para remesas han bajado, comisiones del 10 al 2%. En Ecuador, el 15% de las transacciones fintech involucran cripto. Y se integran pagos tradicionales en plataformas como Payments. En Ecuador aceptan criptomonedas para compras, facilitando así el comercio electrónico. Pero cuidado con la volatilidad. En crowdfunding, la cripto se usan para financiar proyectos innovadores como en IDM, que han visto el aumento del 50% de proyectos de cripto relacionados en el 2024. Ahora pasaremos con las pasarelas de pago. Doménica, ¿qué es y cómo funciona? Claro, son plataformas que procesan pagos en línea de forma segura como Stripe o locales como Payment y Pushki en Ecuador. Permiten transacciones rápidas entre vendedores y compradores. En Ecuador, el comercio electrónico aumentó un 20% en el año 2023, gracias a ella, con 2.5 mil millones de ventas digitales. Según la Cámara de Comercio de Ecuador, datos del Banco Central muestran que el 60% de los payments son usadas en pasarelas para expandir sus mercados. ¿Y cómo esto cambia los negocios? Ya, esto ayuda a reducir fraudes y costos. Por ejemplo, Pushki procesa 10 millones de transacciones en el mes en Ecuador, tasas de éxito del 98% según su reporte en el año 2024. En Latinoamérica, esto ha impulsado el comercio transfronterizo. Ecuador exporta más a Colombia a través de
de estas plataformas, aumentando las ventas un 15% según ProEcuador. Y se integran con cripto. Por ejemplo, en Ecuador puedes pagar con Bitcoin en algunas tiendas gracias a pasarelas híbridas. Absolutamente. Para el crowdfunding, las pasarelas permiten donaciones instantáneas como en las plataformas ecuatorianas que han recaudado 10.000 millones en el 2023 para startups. Ahora pasaremos al crowdfunding. Gaby, ¿qué es y cómo funciona eso en Ecuador? El financiamiento colectivo. Invierten o donan proyectos vía plataformas en línea. En Ecuador, IDM es el líder con más de 500 proyectos financieros por 5 millones en el 2023. Según sitios web, Banco Central del Ecuador reporta un crecimiento del 35% en crowdfunding desde 2022, democratizando el emprendimiento. ¿Cómo cambiar los negocios? Permite a startups acceder a un capital sin bancos. Por ejemplo, un proyecto agrícola en Ecuador recaudó $100.000 en IDM para exportar, creando 50 empleados según datos de la plataforma. En Latinoamérica, Ecuador destaca en crowdfunding social en un 40% del proyecto enfocado en sostenibilidad, según informes de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina en el 2024. Y con cripto, el crowdfunding se vuelve global. Proyectos ecuatorianos utilizan tokens para atraer inversores internacionales, aumentando los fondos a un 25%. Las pasarelas lo hacen seguro. En Ecuador, las integraciones con Pushki han reducido los riesgos en campañas de crowdfunding. Resumamos con datos cómo esas herramientas están transformando los negocios. En 2024, en Ecuador, la fintech ha impulsado la inclusión. El 80% de microempresas usan apps como fintech. Cripto reduce barreras para exportaciones, con un aumento del 18% en ventas internacionales. Las pasarelas de pago han digitalizado pagos, permitiendo a negocios rurales vender en línea. En el año 2023, el comercio electrónico ecuatoriano creció un 25% según la Asociación de Comercio Electrónico en Ecuador. El crowdfunding fomenta la innovación. En Latinoamérica, Ecuador ha visto un boom en startup fintech, con la inversión de 50 millones en el 2024, según datos de Startup en Green. Realmente eso es increíble. No solo los expertos lo pueden utilizar, sino personas también que no son. Gracias a Nicole, Doménica y Gabriela por esa esclarecedora charla. Y recuerden, la fintech es para todos. Exploren con precaución y con fuentes confiables. Suscríbanse para un nuevo episodio. Hasta la próxima. Yes.